En la secuencia que tenemos a continuación, vamos a hablar de nuestro gran mariscal, don Andrés Avelino Cáceres. Muchos conocen de Cáceres en la vida militar, pero pocos conocen de Cáceres político, soldado político. Cáceres fue liberal y seguidor del gran mariscal Ramón Castilla. Y hay un libro que nos relata todos estos hechos, pero ese libro está en proyecto en el Congreso. Hemos querido esta noche entrevistar al autor de ese libro para que nos dé todos los detalles. Ojalá que se pueda cristalizar, que este libro salga a la luz. Ustedes se han preguntado si alguna vez alguien habría poder entrado al cerebro del gran mariscal don Andrés Avelino Cáceres y averiguar cómo es que diseña él la gran campaña de la Breña. Conocemos mucho como Cáceres el militar, pero poco como político, liberal. Y existe un libro llamado Andrés Avelino Cáceres, soldado y político. Y este libro está como proyecto en el Congreso de la República. Y esta noche hemos invitado al autor del mencionado libro y está con nosotros el ministro Hugo Pereira Plasencia. Actualmente labora en el Servicio Diplomático de la República y es profesor universitario, y le damos la más cordial bienvenida. Ministro, buenas noches, un gusto saludarlo y tenerlo en el programa. ¿Cómo está? Buenas noches, comandante Bravo. Lo que quisiera mencionar acá es, en primer lugar, mi agradecimiento por la oportunidad de participar en este programa Yo Amo Mi Ejército, y también señalar que yo he llegado a este programa por vía de recomendación, orientación de la Orden Legión Militar Cáceres, ¿no? Tengo un agradecimiento especial por ambas razones y me complace estar con ustedes. No, bienvenido. Reitero la bienvenida, ministro. ¿Qué periodo de la biografía del mariscal Cáceres estudia usted en su libro? Bueno, el libro, en esencia, si se puede resumir, es una narración de como 800 páginas de la vida de Cáceres, desde el día en que está enfermo, herido, después de la batalla de Miraflores, en Lima, hasta el momento de culminación en la cual asume la presidencia de la República en el Congreso, en 1886. Desde 1881 a 1886. Probablemente es el periodo más convulso, difícil, ¿no? Pero también historiográficamente interesante de la historia del Perú, solo comparable con la época de la independencia, ¿no? Esos años particularmente. Y además resalto que no me limito a la guerra con Chile, ¿no? Continúo con la guerra civil entre Cáceres e Iglesias, porque va a haber desarrollos muy importantes en ese tiempo. Hablo del año 84 y 85, cuando Cáceres va a terminar de configurar su perfil como político. Ok. Algo que nos ha llamado la atención, ministro, es ¿por qué utiliza cartas y documentos reservados de la época? ¿Hay alguna razón fundamental? Sí, hay una razón muy específica. La formación de las ciencias sociales y de la historia en el Perú ha estado hasta hace poco quizás demasiado influida por el estructuralismo y por el marxismo en las universidades, ¿no? Ambas vertientes, el estructuralismo francés sobre todo y el marxismo, el dependentista, han enfatizado mucho lo que se llaman las estructuras, es decir, las fuerzas, impersonales de la historia, y han dejado un poco de lado al individuo, ¿no? En la formación que yo tuve en los años, yo ya tengo 65 años, yo estudié historia cuando tenía 20 años, en los años 80. En ese tiempo los individuos eran como marionetas de las estructuras, ¿no? Y además se consideraba que había rumbos inevitables, ¿no? Que iban a ocurrir de todos modos. Entonces, esa visión, que es un poco arcaica en realidad, y que se desmoronó, en realidad comenzó a desmoronarse claramente cuando se desmoronó la Unión Soviética, porque la Unión Soviética tenía todo ese utillaje ideológico, historiográfico, teórico, digamos. Cuando ocurrió eso, comenzaron a aparecer otras variables, aparte de la económica y estructuralista, que es muy importante, ¿no? La variable cultural, ¿no es cierto? La variable política. Entonces, esas variables
cambiaron un poco el panorama, ¿no? Enriquecieron la teoría. Entonces, en ese contexto, la conclusión a la que se llega ahora con el estado actual teórico, la historia avanza por la combinación de dos grandes factores, ¿no? Que depende de las circunstancias, valen más o menos, que son los individuos y las estructuras. ¿Quién pone en duda, por ejemplo, que la actual China tiene una huella especial con el liderazgo de Xi Jinping? Nadie puede dudar de eso, ¿no? Entonces, hay una huella del individuo, pero tampoco es una huella absoluta. No es que el individuo pueda controlarlo todo. Una gran crisis internacional no la puede controlar, por más fuerte que sea. Pero hay un contrapunto entre el individuo que influye en la historia y las estructuras que hacen sentir su peso. Entonces, dentro de ese contexto, la lectura de las cartas, sobre todo secretas y personales, es importante para indagar qué valores y qué motivaciones políticas e ideológicas tienen los actores históricos, en este caso Cáceres, ¿no? Y descubrimos muchas cosas, ¿no? Muy positivas, por cierto, ¿no? Esa sería mi respuesta preliminar. Así es, sí, muy positivas. Y es un legado tremendo para el país. Ahora, ¿qué uso le ha dado usted a las memorias de Cáceres en este libro? Las memorias fueron un texto que no fueron redactados por Cáceres. Fueron redactados por un leal colaborador suyo, el comandante Julio C. Guerrero, un cajamarquino, un hombre muy leal, ¿no? Pero no era historiador, no era un historiador, y claramente construyó una historia a veces al margen del testimonio de Cáceres. Hay partes de las memorias que claramente coinciden con testimonios orales de Cáceres, como el relato de la batalla de Huamachuco, ¿no? Que se hizo antes, ¿no? Cáceres se lo dictó a sus hijas, ¿no? Pero hay otras partes en las cuales aparecen datos que simplemente no calzan con la cronología de la época, ¿no? Entonces, en otras palabras, las memorias de Cáceres son valiosas para retratar las imágenes de la guerra, la idea en realidad en general de una resistencia patria, ¿no? Que, digamos, enorgullecería cualquier nación, así como los finlandeses se enorgullecen de haber luchado contra los rusos, los soviéticos, ¿no es cierto? Y en circunstancias de debilidad, pero con mucho patriotismo. De igual manera, estas memorias condensan en poco espacio, en realidad es un libro pequeño, este espíritu de la resistencia y de la defensa de esta guerra defensiva, que no fue ofensiva. Esta guerra defensiva de defensa de la nacionalidad y apelando a lo más profundo de las raíces peruanas, que son sus raíces andinas, ¿no? Entonces, esa es la idea. Desde ese punto de vista es muy valioso, pero claro, como tiene inexactitudes, hay que contrastar a cada rato esas memorias con la documentación de la época para hacer una comparación permanente. En ese sentido se pueden utilizar las memorias. Muy bien. Algunos historiadores dicen que Cáceres se volvió anticampesino después de la guerra con Chile. ¿Usted qué piensa sobre esto, ministro? Bueno, le confieso que esa es la razón por la cual yo hice mi tesis doctoral y después convertí esa tesis doctoral en el libro que tengo como proyecto en el Fondo Editorial del Congreso. En el fondo es eso. Y además lo digo ahí, lo menciono, porque cuando yo era estudiante de historia, yo recibí una imagen negra de Cáceres, ¿no? De un hombre que había luchado por los campesinos cuando le convino, pero cuando hizo la paz con Chile y admitió el Tratado de Ancón, los abandonó, incluso los fusiló, ¿no? O sea, esa es yo creo que es una cuestión, digamos, increíble, pero en realidad no tan increíble, porque había motivaciones políticas de por medio, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, había una corriente de intelectuales peruanos que querían desprestigiar al ejército, ¿no? Con relación, por ejemplo, a la lucha contra el terrorismo. Entonces, en ese contexto, al atacar a Cáceres, atacaban a un símbolo del ejército, ¿no? A mí me parece una bajeza en realidad, una bajeza. Y yo me propuse combatir contra esa bajeza, ¿no? Y tratar de demostrar que es algo totalmente arbitrario. Lo que ocurrió fue lo contrario. Cáceres estaba tan cercano a los campesinos que no se dio cuenta que a fines del año 83 había una guerra de castas, ¿no? Es decir, donde los campesinos radicalizados mataban blancos, fuesen caceristas, no caceristas, chilenos, ingleses, ¿no? Los que tenemos familia serrana, como yo, lo conocemos, saben lo que es eso, ¿no?
una guerra de castas, ¿no? Entonces Cáceres, pero él amaba tanto a los campesinos que no quería darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, y en un momento en el cual la realidad lo abruma y tiene que tomar una decisión. La decisión es capturar a los 4 claramente delincuentes más avesados, ¿no? Hacerles un proceso y fusilarlos. Pero si uno ve las fuentes, eso no quiere decir que él interrumpió su relación con los campesinos. Por el contrario, si no hubiera sido por el apoyo de los campesinos, así es. Exactamente, desde Ancash a Tusparia era cacerista, por ejemplo, en Ancash, ¿no? Los guantinos eran caceristas, toda esa faja de la sierra eran campesinos caceristas, ¿no? Y además lo apoyaron de manera decisiva en la guerra civil contra Iglesias, cuando el ejército de Cáceres era un ejército muy pobre y aislado y sin recursos. O sea, quien recibía apoyo de las aduanas, de los recursos formales, era Iglesias. Quien tenía soldados con uniformes nuevos era Iglesias. Cáceres tenía un ejército muy pequeño y justamente ese ejército se combinó con los campesinos, de manera parecida a lo que había ocurrido durante la Guerra Internacional, cuando él venció a los chilenos en algunas ocasiones. Esa sería mi respuesta. Muy bien. ¿Tuvo Cáceres dotes políticas como la capacidad de ver en conjunto un problema o hacer pronósticos? Definitivamente tuvo esa capacidad muy por encima del nivel promedio de sus contemporáneos, tanto militares como civiles. La prueba son sus cartas. Cáceres razona como un estratega, como un político, que no solamente ve el ámbito peruano, sino el ámbito internacional, ¿no? O sea, es un hombre muy especial, Cáceres, ¿no? Es una mente, yo lo compararía pues con Moshe Dayan o con Erwin Rommel, ¿no? Sin ninguna exageración, ¿no? Entonces, Cáceres lo que tuvo es esta visión política amplia que le permitió ubicarse y hacer pronósticos. Él le escribe a Montero y le dice con claridad: si cae el centro, si cae mi ejército, va a caer toda la resistencia peruana, ¿no? Y ocurrió exactamente como él había dicho, ¿no? Él tuvo que combatir en Huamachuco sin ayuda, con soldados descalzos y sin bayonetas, ¿no? Así es. ¿No? Y ya hizo el esfuerzo último, él y sus bravos compañeros, que a los que los peruanos debemos pues siempre agradecimiento, ¿no? Desde gente aristócrata de Lima hasta el último campesino que lo apoyó, era un frente nacional, ¿no? Bueno, en realidad pues es así hay que ver la cosa, ¿no? No torciendo el sentido de las cosas. Perfecto. ¿Cuál fue el principal logro, según usted, de Cáceres como gobernante? Bueno, el Cáceres gobernante hizo gala de un rasgo que tenía como militar, que era el valor. Ustedes saben, los militares saben lo que es el valor. ¿Sí? El valor solamente se prueba cuando las balas silban, cuando las bombas estallan, ¿no es cierto? Y ahí se ve quién se tira a la trinchera y quién sale a combatir con su fusil, ¿no? Eso es universal, es en todo el mundo, ¿no? A veces hay primeros de la clase en las academias que a la hora del combate se acobardan y más bien el último en la clase es el gran héroe. El que sale. Eso es, por supuesto, ¿no? Entonces, en este caso, Cáceres lo que tenía es un valor muy a prueba de fuego. Estuvo a punto de morir muchas veces y en Huamachuco estuvo cerquísima de la muerte. Lo salvó su caballo, ¿no? Y un lodazal que saltó, ¿no? Pero estuvo cerquita. Los testimonios chilenos lo dicen con claridad. Hay testimonios chilenos de cómo se escapó, ¿no? Entonces, ese mismo valor, uno de sus rasgos, es el que exhibe como militar, como político. ¿En qué sentido? Bueno, se asume el año 1886 como presidente, está poniéndose al frente de un país destruido, con ferrocarriles destartalados, con aduanas pobrísimas, con colegios, universidades barridos por la ocupación, hambre en todo el Perú, y bandoleros en todo el Perú. La gente se acostumbró a usar armas. Bueno, hay que tener un valor hasta mayor que el que exhibió Cáceres en Tarapacá o Huamachuco para enfrentar a esa monstruosidad que tenía al frente, ¿no? Y no solo eso, no solamente lo hizo así, sino que el gran aporte de Cáceres como político fue solucionar el tema de la deuda externa. La deuda externa, heredada en la época de Balta y de Piérola, era una deuda monstruosa
de 30 presupuestos nacionales juntos, imagínense, 30, o sea, ¿quién va a pagar eso? A Cáceres aceptó una propuesta para convertir a los acreedores del Perú, los británicos, en socios del Perú. Les entregó los destartalados ferrocarriles para que los arreglen, los hagan funcionar, y le perdonaron al Perú la mayor parte de la deuda. Bueno, el problema es que él tenía claras las cosas, porque tenía la mente clara, era un político, pero los pierolistas, muchos civilistas, los radicales de González Prada, prácticamente lo crucificaron. Desde ese momento lo crucificaron, lo desprestigiaron, pero claramente a Cáceres no le importaba eso. Decía, lo que importa es el bien de mi patria, no mi prestigio, no tener popularidad eterna. Y si tengo que gastar así mi popularidad, bien gastada, porque esto es para el bien de mi patria. Dicho y hecho, el contrato Grace fue el cimiento de la riqueza peruana, de la prosperidad relativa de la República Aristocrática, ¿no?, que se proyectó hasta el siglo XX, ¿no? Perfecto. Por eso dice Cáceres de manera un poco críptica en un texto de las memorias, dice, no quiero hablar de mi vida como político, pero sí puedo asegurarles que he hecho todo lo posible por la gloria y la grandeza de mi patria. Ahí está la explicación, ¿no? Buen mensaje. Ahí está la explicación. Muy buen mensaje nos dejó también, ¿no? Así es. Ahora, ¿piensa usted, ministro, que Jorge Basadre se equivocó cuando manifestó que Cáceres debió morir en la batalla de Huamachuco? Sí se equivocó, y se equivocó de una manera muy como se equivocan los historiadores, ¿no? Como se dice en inglés, hizo wishful thinking, un pensamiento voluntarioso, ¿no? Él era, su tío era un pirolista famoso, ¿no?, Modesto Basadre, ¿no?, y él tenía simpatía por Piérola, ¿no? Él es un hombre que tiene que hablar del valor de Cáceres como militar, porque es indudable que no hay manera de desmerecer ese logro. Él dice, esa es la roca sobre la cual resbala todo el barro, eso no lo mueve nadie, ¿no? Pero como presidente él cede a la tentación de presentar a un Cáceres dubitativo, un Cáceres que, digamos, que no gobierna bien, que no sabe de política. Y esto es claramente un error. Esto es lo que se llama historia moralista. Cáceres es presentado así por una sencilla razón. Basadre ¿cuándo escribe Basadre estas ideas? En el sentido de que Cáceres no servía para política. Uno las escribe en la historia de la República del Perú, hacia la década de los 50 más o menos, cuando el Perú vivía dictaduras militares. Es importante saber el momento en el cual el historiador reconstruye. Entonces, él en ese momento escribe a sus compatriotas y tiene que presentar las cosas para decir, sobre todo a los militares de la época, queden en sus cuarteles, dejen que los civiles gobiernen, ustedes no deliberan, ¿no? Era su manera indirecta, porque Basadre era el genio de las expresiones indirectas. Toda su obra está llena de mensajes indirectos, ¿no? Y uno de los que hace es ese. Ahora, pero eso no es historia científica, porque Cáceres objetivamente fue un gran político. Eso es historia moralista, es una parte en la cual Basadre hace una historia moralista, pero no por las malas razones, sino por la razón que le he mencionado, ¿no? Para decirle a los militares de su tiempo que dejen el poder y que eso sea materia de los civiles, ¿no? Eso es lo que claramente se ve cuando uno hace un análisis historiográfico de los textos de Basadre sobre Cáceres. Ok, ministro. Ahora hemos reservado la última pregunta. Muy interesante lo que usted nos ha manifestado esta noche. El libro ya está. La pregunta es, el proyecto está en el Congreso. ¿Qué falta para que salga este libro? Que sería una ilustración, pues, que alimente a toda la juventud en el país, hoy más que nunca, que estamos faltos de valores. Ministro, ¿qué dice usted? Exacto, sí, yo pienso eso. Bueno, seguramente debe haber habido una congestión de proyectos, ¿no? Y eso es lo que más o menos se me ha dicho, pero yo tengo esperanza de que salga en el fondo del Congreso para su difusión, ¿no? Correcto. Me interesa su difusión, ¿no? Me interesa que justamente los jóvenes conozcan que el Perú también tuvo héroes, porque en mi generación y las generaciones posteriores, muchos profesores llegan a decir, eso de los héroes es una mentira completa. No, un momentito. Hay héroes falsos, que son un montón, pero también hay varios héroes auténticos, ¿ah? Uno ve en la guerra con Chile, por ejemplo, Bolognesi, Alfonso Ugarte, ¿no? Gente, digamos,
que uno siente reverencia por su patriotismo. Grau, Quiñones, son Grau, exactamente, o sea, eso existe también. Y en este caso de Cáceres no solo es un héroe militar, es un héroe civil, porque entregó su prestigio por el bien del Perú. Es doble héroe, diría yo, en este caso. Ministro, muy agradecido a nombre del programa por haber estado esta noche con nosotros y le deseamos la mejor de las suertes y ojalá este proyecto de este libro salga a la luz, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, comandante Bravo, por su atención. Agradezco nuevamente por esta oportunidad de dirigirme a su distinguido programa. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos vemos. Permiso.